Esta historia comienza en la ciudad, donde nos presentan a un adivino, también conocido como Oráculo. Una hermosa rubia que estaba de paso quería saber qué deparaba su futuro laboral. La jovencita provenía de una familia con dinero, por lo tanto, el joven le dice que no debía preocuparse por eso, pero su respuesta no le agradó y lo golpeó directo en el rostro. El jovencito se retira desanimado. Su nombre era Joe Keika, nuestro prota. Mientras caminaba por las calles, una chica quería que leyera su suerte amorosa, pero venía desanimado y prefería no hacerlo. La señora insiste. Justo en ese instante llega un apuesto chico en un auto. Quería saber si alguien así estaría en su futuro, pero Keika le responde de una manera desagradable. Al parecer el joven del auto estaba buscando a alguien. Los padres del prota fallecieron cuando era niño. La situación económica desde entonces no es muy buena. Sus ancestros fueron excelentes exorcistas, pero en la actualidad no eran más que simples adivinos. Al llegar a casa, el vecino lo estaba esperando. Su laptop tenía problemas. Esperaba que la revisara. Ser adivino no le alcanzaba para vivir, así que repara equipos electrónicos para complementar, pero no siempre tenía los repuestos necesarios. Debía buscarlos, o mejor dicho, robarlos del basurero. A tardes horas de la noche, mientras buscaba los repuestos, escucha más personas cerca. Era el joven de cabello blanco que estaba en el auto. Al parecer había encontrado a la persona que buscaba. Estaban teniendo una lucha. La chica parecía estar poseída. No esperaba que un Joe Meiji estuviera rondando por la zona. El prota queda impresionado al ver lo que está ocurriendo. Pensaba que estaban filmando una película con efectos especiales. El chico de cabello blanco nota su presencia. Se da cuenta que podía ver a la chica. Tenía poderes. Keika se presenta ante ellos. No dejaba de hablar. La chica aprovecha la distracción para atacar. Dispara una ráfaga de magia directo al prota, pero el chico la desvía. Le dice que eran artes demoníacas. El impacto quebrantará el alma de alguien normal. Debía salir de ese lugar de inmediato. Ki Tanmoku se presenta ante el prota. Su misión era purificar espectros. En otras palabras, era un exorcista. Su blanco se escapó por culpa de Keika. Este se burla diciendo que era un hechicero. Lo único que hacía era exterminar yokai. Alardea de sus ancestros. Pero Tanmoku se había retirado sin darse cuenta. Luego de presenciar ese extraño acontecimiento, Keika se regresa a su hogar. Mientras caminaba pensaba en lo triste que era su vida. No tenía esposa, hijos, ni un buen trabajo. Si reencarnara quizás las cosas podrían ser diferentes. En ese instante un camión que venía a gran velocidad lo atropelló. Más tarde Keika despierta en una habitación. Se mira al espejo como si nada. Esperaba haber reencarnado en alguien más apuesto. Tanmoku le dice que estaba muerto. Lo único que existía de él era su espíritu. Creía que estaba bromeando, pero su cuerpo había sido despedazado luego del accidente. Keika llora desesperado. Mientras tanto, las noticias informan que en el transcurso del año habían ocurrido 47 accidentes como ese en toda la ciudad. Al morir, las personas pasan por 3 fases. Ignoran el hecho de su muerte. Se niegan a aceptar que murieron. Y por último, una gran emoción. El prota actuaba como un demente. Tanmoku sabía que estaba muy confundido. Le explica que las personas al morir adoptan la forma que tuvieron en el momento más alegre. Keika recuerda que lucía así cuando estaba en la secundaria, aún con sus padres vivos. Por otra parte, Tanmoku quería que fuera su sombra espiritual. Al morir hay personas que siguen conectadas al mundo. Pese a no tener cuerpos, dichas personas nacen con un gran poder espiritual. El prota existía en el umbral entre la luz y la oscuridad, pero tras su muerte solo podía quedarse 7 días en ese mundo. Si no quería desaparecer, tenía que convertirse en su sombra y hacer un pacto con él, pero Keika se niega. No recibiría órdenes de un extraño. Mientras Tanmoku estaba con el prota, se pregunta si el riesgo que decidió tomar era muy alto. Keika jugueteaba por todo el hospital. Pensaba que podía regresar a la vida en otro cuerpo, pero Tanmoku perdía la paciencia. Al pasar los 7 días, los espíritus se vuelven espectros. Sería castigado. En ese instante el espectro del basurero aparece nuevamente y manda a volar al prota de un grito. La niña era más fuerte que antes. Quería los poderes espirituales de Tanmoku, pero no se deja intimidar e intenta eliminarla de una vez por todas. Sin embargo, había atrapado al prota. Quería convertirlo en espectro. Se desata un combate en los pasillos del hospital. No podía concentrarse en la pelea. Keika estaba bajo su control. Si quería recuperarlo, tenía que darle sus poderes. Debía ir al monte Ura cuando tomara su decisión. La niña se retira. En un cambio de escenario se puede ver al prota aterrizar en un bosque oscuro, rodeado por espíritus malignos. La niña les prohíbe tocarlo. Era su carnada. Los exorcistas solían tener muchas escuelas en el pasado. Solo los mejores de la familia Tanmoku poseían el título de Joe Meiji. Ese joven era el líder del clan. Su cuerpo ocultaba un poder espiritual colosal. Si lo obtenía, se volvería invencible. Incluso podría renacer en el mundo. Luego del discurso de la niña, el prota huye. Se reencuentra con Tanmoku en medio del bosque. Creía que había engañado a la niña fácilmente. Le da unos anillos de unión espiritual. Al ponérselos, hará un pacto espiritual y se convertirá
convertirá en su sombra. Era su única salvación. Keika fue poseído por la niña. Acepta. Sabía que luego de hacer el pacto sería irrevocable. Si le colocaba el anillo, la energía sería de ella, pero subestimó a Tanmoku. Se dio cuenta desde el primer momento. Estaba rodeado por espectros. Además, aún tenía bajo su control a Keika. Este queda sorprendido por las habilidades del exorcista. Esquiva los ataques y le arroja el anillo. Bromea diciendo que no quería casarse con él, solo quería utilizarlo por el resto de su vida. Tanmoku se cansó de adular. Si no quería cooperar, acabaría con todos los espectros de la montaña, incluyéndose. El prota finalmente decide colocarse el anillo. El increíble poder del pacto fue desatado. Logran someter al espectro. Toma forma de niña inocente. No quería retirarse de ese mundo. Tanmoku la purifica. Su estadía causaba un desequilibrio entre la luz y la oscuridad. Le muestra su verdadera identidad. En vida fue una asesina en serie. Recibe una llamada. Su primer trabajo juntos estaba por comenzar. Los chicos en el aeropuerto. Tanmoku tenía prisa. Una chica lo estaba esperando. Le dice al prota que era su prometida, pero no sabía si estaba bromeando. Era importante para él, ya que fueron a tardes horas de la noche a buscarla. Su nombre es Shiyou Shin. Se presenta con el prota. Podía verlo. Sabía que se había convertido en su sombra espiritual. Al ser su prometida, quería llevarse bien con él. Serán como hermanos. Keika no comprendía cómo estaba con una chica tan linda. El prota aún no se llevaba bien con él. Shiyou se quedaría en el hotel de siempre. La atmósfera en el auto cambió repentinamente. Al llegar, Tanmoku se despide de ella fríamente. Por otro lado, Shiyou estaba contenta de haber conocido a Keika. El prota quería saber por qué eran tan cruel con ella, pero en ese momento recibe una llamada. Informa que la escoltó hasta el hotel. Le ordena al prota que le informe que cenarán en la mansión Tanmoku al día siguiente. Reprocha diciendo que era su compañero, no un mensajero. Tanmoku lo ignora y se retira. Sube a la habitación de su prometida. Al ser un fantasma no podía tocar los objetos. Entra a la habitación anunciando su llegada. Tenía un recado importante para ella, pero se encuentra con algo totalmente inesperado. La chica se molesta por interrumpirla mientras jugaba videojuegos, pero Keika sabía jugar y la ayuda a subir de nivel. Mientras tanto, Tanmoku se encontraba purificando espectros. Shiyou le ofrece una taza de té al prota. Se preguntaba por qué actuaba diferente al estar junto a su prometido. Ella sabía que no le gustaría verla así. De igual manera, a ninguno le importaba el compromiso. Ni siquiera había firmado legalmente. A pesar de tener un amor no correspondido, le gustaba por su rostro. Le encantaba la superficial. Era una fanática demente. En ese momento, un espectro aparece ante ellos. Intenta apoderarse de ambos. Tanmoku llega justo a tiempo para ayudarlos, pero Shiyou no quería que abriera la puerta. No estaba maquillada. Prefería morir antes. El espectro lo secuestra. En un recuerdo del pasado se puede ver a Shiyou conociendo a Tanmoku. Siempre estuvo fuera de su alcance. Pertenecían a mundos diferentes, pero su destino estaba decidido desde el principio. Él siempre fue una estrella y ella una simple espectadora. Cuando llegaron a cierta edad los comprometieron. Debía darle hijos y continuar el linaje de su familia. Las personas hablaban acerca de su compromiso y Tanmoku lo único que hacía era darle la espalda. Shiyou logra despertar. Se encontraban en una barrera fantasmal en la dimensión del espectro. Keika aún no sabía usar sus poderes. No podía resolver la situación. El espectro intenta meterse en la mente de Shiyou. Le ordena que asesinen al prota por estar cerca de su prometido. Ella se había esforzado mucho por estar cerca de él. El espectro dice que no había apreciado ninguno de sus esfuerzos. Al contrario, tomó a Keika como su compañero antes que a ella. Era más importante. Shiyou fue poseída. Comienza a estrangular al prota. Quería a su prometido de vuelta. El prota se ahogaba pese a estar muerto. Su cuerpo era sumergido lentamente. Despierta en uno de los recuerdos de Shiyou. Se da cuenta que había pasado por mucho para estar cerca de Tanmoku. En ese instante la salvó. El espectro se había apoderado por completo de ella. Extrajo la oscuridad de su corazón. Debían trabajar juntos para ayudarla, pero no podía usar los poderes de Youmeishi contra los humanos. Para eso necesitaba una sombra espiritual. Debía usar un arma. Para eso debía imaginar una espada adecuada usando sus instintos. Los anillos se encargarían de crearla. Logra concentrarse y la espada aparece ante él. Debía tener cuidado al atacar. Ambas energías estaban presentes. Si se equivocaba, la corrupción sería acelerada. El prota alardea. Era bueno en los videojuegos con esa arma. Sin embargo, en la vida real no era un veterano. Tanmoku lo ayuda en combate. Logra bloquear todos sus ataques a la perfección. Keika estaba temblando. Sentía temor ante su poder, pero logra concentrar su ataque y liberar a Shiyou. Tanmoku la regaña. Los miembros de su familia no podían dejarse consumir tan fácilmente. El prota, luego de ver los recuerdos íntimos de ella, decide apoyarla excusándose. Sabía que quería conservar su amor, a pesar de desechar su orgullo. Era peligroso quedarse en ese lugar. Irían a casa de Tanmoku. En un cambio de escena, se puede ver a un sujeto asesinando a alguien.
Su subordinada lo llama Tetsu. Le informa que el hombre había regresado con su sombra espiritual. Se ríe como un demente. Estaba ansioso por conocerlos. Todavía los chicos no llegaban a casa de Tanmoku. Debían haber llegado hace 2 horas. Y había pasado un día. Compró una casa muy retirada de la ciudad. El prota no dejaba de quejarse, pero no se había dado cuenta que toda la montaña era propiedad de su familia. Al llegar a la mansión, los empleados se emocionaron tras su regreso, pero un chico que estaba a solas no mostraba la misma emoción. El mayordomo le dice que todo estaba preparado. Tenía un grupo de jovencitas a su servicio. El chico amargado se acercó al salón sin camisa para ver qué se debía al escándalo. El mayordomo le llama la atención a Ritsushito por llegar de esa manera y hablarle así al amo. Se excusa diciendo que tenía prisa y quería ver la primera sombra espiritual de su amo. En realidad todos querían ver lo mismo. Si ocurría otra tragedia sería terrible. El mayordomo se molesta y lo manda a guardar silencio. Pero en ese momento llega Jun Tanmoku. Quería saber por qué era tan hostil con su familia. Shiyou le explica al prota que ella era como la hermana menor de su amo. Tenían una relación complicada. Claramente a Ritsu no le agradaba la familia Tanmoku. Esperaba que algún día pagaran por todo lo que habían hecho. Se retira de momento. Volvería para la cena. Jun presenta a su hijo mayor, Jimei Tanmoku. Era el primer espíritu de él que conocía. Usa un tono sarcástico. Tanmoku se enfada. El ambiente se torna tenso. Pero justo en ese momento la señora requería de su presencia. La abuela se aprovecha al saber que las cosas entre Shiyou y él estaban bien. Aprovechan la oportunidad para presentarle al prota. Keika actúa sin modales como siempre. Pero la vieja estaba feliz de que el líder por fin tenía una sombra espiritual. Debía cuidar muy bien de él. Sus padres estarían orgullosos. Ahora era parte de la familia. Keika estaba sorprendido por toda la riqueza que rodeaba a su amo. Estaba a otro nivel. Incluso la montaña sagrada reúne energía de los puntos cardinales. En dicho lugar se construyó un altar para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Más tarde Tanmoku llega a la habitación con el prota. Debía quedarse con él para protegerlo. Pero Keika era muy irritable. Hacía su trabajo más difícil de lo normal. Quería que se fuera y lo dejara dormir tranquilo. En lo alto del bosque, la subordinada de Tetsu se encontraba observando la habitación del líder. Lograba ver al prota en el techo. Este se da cuenta que había una barrera protectora. Keika se da cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 2 días. Se preguntaba si ser una sombra espiritual siempre fue su propósito de vida. La chica que lo espiaba en secreto lo ataca por sorpresa. Esperaba que fuera más fuerte, ya que era la sombra del líder. Tetsu aparece ante él. Al notar su presencia se dio cuenta que era peligroso e intenta huir, pero no podía alejarse debido a la barrera. Al notar lo débil que era, perdió el interés en él y le ordena a Kou que lo elimine. Se burlaban del prota. Actuaba como un comediante. Kou era pequeña pero lo estaba dominando. Le dice que su amo es el rey de los Youma. Tetsu la interrumpe. No era necesario decirle nada. Ni siquiera tenía la confianza de su amo. Debía acabar con él de una vez por todas. El prota decide ponerse serio, o eso pensaban. En realidad comienza a pedir auxilio a gritos. Unos yokai se habían colado y lo estaban atacando. Nadie lograba escucharlo. La única forma de atravesar la barrera era utilizar artes demoníacas. 2 sirvientes que rondeaban por el patio conversaban acerca de la sombra del líder. Esperaban conocerlo. Esperaban que fuera alguien talentoso. Logran ver al prota en el techo pidiendo ayuda, pero lo confunden con un mono. Lo ignoran y se retiran. Kou se distrae hablando con su amo. El prota aprovecha la oportunidad para sacar su espada y atacar por sorpresa. Casi logra herirla. Solamente estaba actuando para engañarlos. Kou se enoja. El prota la desafía a un duelo. Usa magia y se transforma en una chica más grande, hermosa. Al ser más grande podía usar más energía demoníaca. La verdadera lucha estaba por comenzar, utilizando su paraguas como arma. Tanmoku despierta desesperado. Al parecer había tenido una pesadilla. Jimei le informan que un mono se coló en las instalaciones. Solo quería saber si se encontraba bien. Pero el Monte Ura es un lugar de demonios. No habitaban monos en ese lugar. Sospechaba que algo andaba mal. La lucha entre Kou y el prota continuaba. Tetsu le hace frente. Keika sentía una gran presión, una mezcla de energía espiritual humana y demoníaca. Su nombre real era Youko Senen. Ningún espíritu lo conocía. Fue la sombra espiritual de Youmeishi, pero ahora era el amo del Monte Ura. El prota lo ataca sin pensar. Pensaba que solo estaba alardeando, pero lo detiene fácilmente. Pensaba absorber el poder que le había dado a su amo. En ese momento aparece Tanmoku. Youko se disculpa por interrumpir su sueño. Lo felicita por encontrar un nuevo espíritu y reemplazarlo. Ki les da la oportunidad de retirarse por las buenas. Kou estaba dispuesta a defender a su amo, pero en un abrir y cerrar de ojos estaba detrás de ella. Debía guardar silencio y retirarse. Su cuerpo no dejaba de temblar. El prota se burla de ella, pero Ki también le ordena que se retire. La irrupción de los yokai fue idea de Jiun. Tenía un complot con su hijo. Esperaba que los dos ocasionaran un problema. Ki le ordena que se aleje de su sombra. Youko no quería luchar. Nota que lo protegía en su lugar. Las cosas se habían invertido. Sería una carga para él cuando se convierta en sacerdote. Debía aceptarlo a él como sombra, pero Ki se niega y le ordena que se retire y nunca regrese. Si de verdad quería una sombra, podía buscarlo cuando quiera. Le recuerda que la montaña y toda su familia le pertenecía.
estaba en su destino. Tanmoku regresa al amanecer. El prota estaba preocupado por él. Entendió lo complicado que era su círculo cercano. Sin embargo, actuaba como un engreído. Eso le molestaba a Keika. Los espíritus buscaban su energía. No podía olvidar que él también era uno de ellos. Shiyou le prepara el desayuno a su futuro esposo. Mientras tanto, el prota jugaba en el cuarto con Ki. Recuerda que en sus manos tiene poderes de exorcismo, pero aún así podía tener una debilidad. Ki le recuerda que establecieron un pacto. Sus almas se vincularon, compartieron sus secretos, incluso su fecha de nacimiento. Los Youmeishi mantienen esa información en secreto. Alguien podría intentar dañarlos. Si moría, el prota también. Si le contaba a alguien cuando nació, ambos estarían acabados. En ese momento llega su prometida y los ve juntos. Se pone celosa y lo manda a volar. Shiyou intenta quedarse con él, pero la rechaza. Quería descansar. El prota se encuentra con el mayordomo en el jardín. Creía que había algún intruso por todo el ruido que salía del cuarto del amo. Llevaba consigo una espada que había perdurado por generaciones en la familia Tanmoku. El líder debía usarla en la ceremonia de compromiso. Un artesano se la entregó a su familia hace cientos de años. Tiene el nombre del primer Youmeishi, Rakugetsu Tanmoku. Por generaciones la han usado para exterminar espectros y proteger el orden del mundo. En ese momento llega Ritsu para interrumpir la conversación. Le informa a su padre que la señora lo necesitaba para algo urgente. Podía llevar la espada en su lugar. El viejo se disculpa con el prota por la impertinencia de su hijo. Más adelante, Ritsu lleva la espada a su lugar junto a Keika. Le advierte que debía alejarse de Ki o las cosas acabarían mal para él. El prota estaba de acuerdo. Comienza a quejarse diciendo todas las cosas terribles que había vivido desde que lo conoció. Ambos lo odiaban. Ritsu le pide su fecha de nacimiento, pero Keika se rehúsa a decirle. Podía hablar mal de él, pero no se atrevería a matarlo o hacerle daño. Su respuesta no le agradó. Mientras tanto, Jun se encontraba con su abuela. Al parecer, algo le preocupaba. Ritsu pierde la cabeza y comienza a luchar contra el prota. A pesar de odiar tanto a Ki, no era rival para él. Por eso quería saber la fecha. Keika lo engaña e intenta escapar de la habitación, pero Ritsu lo atrapa. Su familia podía domar espíritus, controlarlos como quisieran. Incluso a él. Lo apuñala en la mano con su daga. Le da una paliza. No comprendía por qué el líder lo eligió. Intenta someterlo, pero el prota usa su espada para defenderse. Pero no era rival para alguien como él. Se confía por estar muerto, pero luego de ser apuñalado en el corazón se da cuenta que podía desaparecer. Quería vengarse de aquí, despedazando el alma de Keika. Tras ser apuñalado tiene una extraña visión con su amo. Ritsu le ordena que lo llame, pero estaba cansado de ser una burla para todos. Se niega, toma la espada Rakugetsu y logra herirlo. Un poder increíble se había apoderado de él por un momento. Ritsu se acobardó, pero justo antes de asesinarlo tiene una visión y se detiene. Aprovecha ese momento para atacar, pero en ese momento llega Tanmoku y recibe una apuñalada en la mano para protegerlo. Ritsu no contenía su enojo. Intenta matar al líder, pero este lo somete con una llave. Debía comportarse como su padre. En ese momento, una de las sirvientas llega y le informa a todos lo que estaba ocurriendo. Su padre se arrodilla para disculparse por los actos de Ritsu. Se encargaría personalmente de castigarlo. Jun menciona que Keika también era el culpable. Había usado la espada para lastimar a Ritsu. No conocían su pasado. Eso era una inquietud para todos. Defendía a los Shito por sus servicios. Eran viejos amigos de la familia. Su relación importaba más que la sombra de Ki. Shiyou intenta defender a su prometido, pero Ki pierde la paciencia y explica lo sucedido. Ritsu realizó actos con malas intenciones. No podían perdonarlo. Su padre cometió negligencia. Ambos tenían que dejar la casa. En un cambio de escena, Keika se encontraba a solas con Ki. Sabía que pudo haber evitado ese problema, pero sospechaba que intentaba desviar la culpa. Bromea acerca del combate, pero Ki le dice que si volvía a tocar la espada le cortaría las manos. Le explica que no tuvo alternativa, de lo contrario habría desaparecido. Tanmoku le deja claro que debía dejar de hacerse el fuerte. Si ocurría algo similar, debía llamarlo inmediatamente. El día del ritual finalmente llega. Ki espera al prota en el segundo piso de la mansión. Termina de arreglarse para la ceremonia, la cual purifica el aura celestial y terrenal. Era el mayor deber de un Youmeishi. Ayuda al prota con su cabello. No debía quitarse nunca el cordel. Se hizo con algunos de sus cabellos para enlazar sus almas. No podía quitarse los anillos y nunca debía olvidar quién era. Debía prometerlo. Shiyou se sienta al lado del prota. Lo estaba vigilando por estar cerca de su prometido. La abuela los acompaña. Pronto se acostumbrará a vivir con su nieto. Debía ser comprensivo. El vigilante detiene al mayordomo en la entrada. Este llega con la señora de la casa Shito. Jun le ordena que se retire y los deja pasar. Mientras tanto, el prota sentía su corazón tibio y su alma purificada en la ceremonia. Mientras observaba a su amo con gran admiración, la ceremonia estaba por terminar. La señora Shito quería saber si el líder era sincero, por lo tanto esperaba que no se sintiera culpable de nada. Ki no tenía idea de lo que estaba hablando. Su primo y antiguo mayordomo fue despedido por él. Shiyou y el prota se enojan por su comentario. Se da cuenta que la sombra de Ki era alguien sin modales. Insulta el prestigio de los Youmeishi. Su abuela interviene. No sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Jun aprovecha el momento para contarle lo sucedido a su conveniencia, pero la vieja le ordena que cierre la
boca. Quería una explicación de su nieto. Toma la espada Rakugetsu y le ordena al prota que acerque y se arrodille ante él. Todos pensaron que lo asesinaría en público, pero le otorga la espada de su familia. Como 13º líder de los Tanmoku, nadie podía oponerse. A partir de ese momento, unen su esencia, convirtiéndose en una sola arma. Declaró ante todos su unión. La señora Shito estaba furiosa por deshonrar a su familia en público por un extraño. Por otro lado, la vieja estaba llorando de felicidad. A partir de ese momento, Ki se haría responsable de las acciones de Keika. Si dudaba de su sombra, era igual que dudar del líder. La señora Shito baja la guardia, se disculpa con la vieja. Jun investigaría al prota por su cuenta. En un cambio de escena se puede ver a Jimei, el secretario de los Tanmoku, llevar el desayuno a la habitación del líder. Su deber era protegerlo, incluso de su propia familia. Entra a la habitación y se da cuenta que el amo se encontraba dormido profundamente. Keika le enseña cómo despertarlo adecuadamente. Grita como un demente. Ki lo golpea por despertarlo de esa manera. Desayuna desde muy temprano. El prota queda sorprendido por la gran variedad de comidas que gozaba su amo. Mientras tanto, Ki sonríe por sus ocurrencias, pero al mismo tiempo lo hacía enojar rápidamente. Más adelante, la familia Shito propone dividir el territorio oeste. Además querían el 6%. Estaban pidiendo demasiado, pero los habían apoyado por generaciones con sus domadores de espíritus. El líder estuvo durmiendo durante toda la reunión familiar. En realidad, pasaba prácticamente todo el día durmiendo. Se despertaba solo para comer. Más adelante llega el momento de asistir a clases. Jimei lo acompaña para protegerlo. Las chicas lo idolatraban. En medio de la clase se queda dormido. El profesor se enoja. Ser rico no era excusa para faltarle el respeto, así que lo llama a resolver un problema en el pizarrón, pero lo resuelve con facilidad y termina humillado. En la hora del almuerzo, una chica linda lo invita a comer, pero él solo aceptaba la comida de su familia. Le llevaban una gran selección para satisfacerlo. El prota se queja y comienzan a discutir. Jimei disfrutaba verlos así. La rutina de Ki era similar a la de un anciano jubilado. No trabajaba, su familia era rica. Jimei le explica al prota que su amo no era un sacerdote ordinario. Su trabajo como Youmeishi era purificar a gran escala. Solo actuaba cuando se perdía el equilibrio entre la luz y la oscuridad, o cuando los espíritus se alteran mucho. Exorcizar ya no era asunto de su amo, solo era convocado en situaciones de gravedad, y sus familiares igual. El prota aún no sabía que los Youmeishi no envejecen. Jimei tiene un recuerdo del pasado, donde su abuela menciona las cualidades que debía tener el líder de la familia, y asciende aquí. Jun lo felicita. A pesar de no ser prioridad en la familia, Jimei nunca se alejó de ella, siempre la protegería. Keika tenía sueños del futuro junto a Ki, donde jugaban en la nieve como unos niños. No era la primera vez que le pasaba. Mientras tanto, Tanmoku lo lleva a la ciudad en la que vivió. Habían pasado 7 días desde que se convirtió en espíritu. Por otra parte, Jun investigaba el historial del prota. Jimei la estaba ayudando. No comprendía por qué el líder había tomado un extraño como sombra. El día del accidente de Keika, Ki estaba cerca del lugar y presintió lo que había ocurrido. Él fue quien llamó a la ambulancia. Jun se preguntaba la verdadera razón por la que había muerto. Keika registra el apartamento donde solía vivir. Ki lo llevó a ese lugar para que llevara algo de recuerdo o de importancia, pero no tenía nada valioso en ese basurero, o eso pensaba. Los vecinos lo extrañaban. Le hacía falta su carisma y compañía. Quemaban el dinero que le debían como muestra de respeto. En ese instante, unos pandilleros ven lo que estaban haciendo. Se enojan porque no pagaban su protección y les dan una golpiza. Tanmoku comparte con el prota el aliento de la vida para que los pueda ayudar. Eso le permitirá interactuar con el mundo. Ayuda a sus vecinos y los pandilleros huyeron aterrados. Fueron acechados por un fantasma. En ese instante, la señora ve al prota a través de un espejo. Llora y se disculpa con él. Se preocupaba. Esperaba que se encontrara en un lugar mejor. Eso lo conmovió. Ki lo sacó de ese lugar de inmediato. El prota no contuvo más sus sentimientos y comenzó a llorar. Se dio cuenta de todas las cosas que había perdido en vida, pero ya no podía hacer nada para cambiarlo. Su relación con sus amigos vivos había terminado para siempre. Más tarde deciden ir a un parque cercano a descansar. No dejaba de llover. Keika le cuenta aquí cómo conoció a la señora y su esposo. Los primeros días de trabajo pasaron días difíciles, pero alguien como él no podía comprenderlo. Sin embargo, Ki no siempre fue miembro de la familia. Se retira y lo deja solo. En un cambio de escena se puede ver a su abuela observando la fotografía de la familia de hace 9 años. A esa edad se unió a la familia. Siempre fue muy perceptivo y talentoso, más trabajador que su padre. Jun le dice que no debía afligirse por el pasado. No era bueno para la salud. Sus padres al parecer eran crueles. La vieja no quería hablar sobre eso. Decide tomar un descanso, el cual era conveniente para Jun, ya que Jimei tenía información valiosa sobre Keika. El prota seguía teniendo sueños extraños. Su corazón se alteraba. Mientras tanto, en las noticias informan que la ciudad se ha visto afectada por sucesos paranormales. Esperaban que los
ciudadanos no entraran en pánico por información falsa. Oya se encontraba limpiando su cuarto. La señora lo visita y le informa que pagaría lo que quedaba del alquiler del prota, pero alguien ya lo había pagado. Incluso adelantó el pago, describe a Tanmoku. Por otro lado, Ki buscó a los pandilleros que habían lastimado a los amigos del prota para darles una lección. Oya no sabía qué tipo de relación tenía el prota, pero no le dijo mucho. Ki les da una paliza a los 3 pandilleros. En ese momento el líder recibe una llamada del jefe. Lo insulta por meterse con alguien de la familia Tanmoku. Incluso le pide perdón a Ki. Acepta, pero les prohíbe meterse con los conocidos de Keika. Tras el incidente, Ki le entrega la placa de la familia al prota. Sabía que era de valor. Además, era el único recuerdo que tenía de sus padres. Tanmoku aprovecha el momento para contarle sobre su pasado. Su padre falleció cuando nació. Vivió con su madre. A los 9 años su madre falleció y lo convocó a la familia principal. Para ese entonces era igual al prota. Comprendía sus sentimientos. Keika se disculpa por sus palabras. Ki lo consideraba parte de su familia. Eso le dijo al señor del alquiler. Keika le agradece por lo que había hecho de camino a la mansión. En ese instante tiene otro sueño junto a Ki. En dicho sueño su amo estaba a punto de morir. Esa noticia lo dejó devastado. La comida que había preparado estaba deliciosa. Disfrutan de la comida. Pero en ese momento las cosas cambian. Rakugetsu al parecer tenía vida. Esperó una eternidad atrapado en la espada. El prota logra ver todas las muertes que había ocasionado. Tenía la apariencia de Ki. Keika apuñala a su amo en el sueño. Pero al despertar se da cuenta que también lo había atravesado en la realidad. Tras ser apuñalado mientras conducía, pierde el control y choca el auto. El prota grita desesperado. No tenía idea de lo que había hecho. En un cambio de escena, Jimei le informa a Jun que el prota es un descendiente de Neijou, también conocido como el espiritista maníaco, quien asesinó al primer Youmeishi de los Tanmoku. Jimei no tenía idea. Piensa advertirle a su abuela de inmediato. Ki podría estar corriendo peligro, pero Jun lo prohíbe. Él sabía que estaba jugando con fuego. Además, si moría, ella podría convertirse en la siguiente Youmeishi. Tras el terrible accidente, los paramédicos llegaron de inmediato. Keika estaba impactado. Sus familiares llegaron. La enfermera le informa que lograron estabilizar, pero su estado era grave. Jimei lo llevaría a casa de inmediato. Ordena preparar la ceremonia Nenjou. Su abuela se desmayó al enterarse del incidente. Shijou se acerca al prota y le da una bofetada. Al llegar a casa, Jun lo insulta, pero él solo quería que se salvara. Esa era la prioridad. Intenta castigarlo, pero recuerda las órdenes de Ki. Él era el único que podía hacerlo. Evitó la pena de muerte, pero le ordena a Jimei que lo retenga hasta que el amo despierte. El ritual comienza. Ki no podía recibir transfusiones de sangre. Debían mantener la pureza de su cuerpo. Incluso sus comidas eran seleccionadas con cuidado. La sangre de otro era prácticamente un veneno para él. Su prometida tiene que realizar la ceremonia Nenjou. Era uno de los requisitos para estar con él. Le da su energía y fuerza vital. Shijou quería hablar con el prota a solas tras terminar el ritual. Keika le explica que no fue su intención. Cuando despertó, la espada ya lo había atravesado. Shijou estaba decepcionada. Eludía su responsabilidad. Su trabajo era protegerlo, no intentar asesinarlo. Ya era tarde. Jun había reemplazado a todos los sirvientes. Su abuela estaba en cama. El doctor le ordena ser estricto con el tratamiento debido a su edad. Jun estaba tramando algo. Reúne a todos los sirvientes en privado. Shijou le cuenta la verdad al prota. Muchas cosas provocarían un colapso entre los Tanmoku. Ki no pertenecía a la familia principal. Su única aliada era su abuela y ella. Jun asume el papel de líder mientras ambos estaban inconscientes. Haría lo posible para proteger a su familia. Keika se da cuenta que su amo estaba en peligro. El ritual lo debilitó mucho. Por eso durmió por 3 días seguidos. Aún así quiso salir sin recuperarse por completo. Ella intentó detenerlo, pero lo hizo porque sabía que el prota extrañaba su hogar. No había existido un Youmeishi que haya vivido más de 30 años. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas cumpliendo su deber. En ese momento, una de las sirvientas le entrega a Keika un traje que había dejado amo, justo para un caso como el que estaba ocurriendo. Dicho traje lo protegería. El prota llora desesperado. Esperaba que su amo estuviera bien. Shijou podía romper la barrera en la que había sido encerrado por Jimei. Solo debía usar un talismán, pero antes debía atravesar su pecho con la espada. De esa manera podría saber si sus intenciones eran buenas. Si estaba mintiendo, su alma se partiría y sufriría un dolor inimaginable. Lo hace sin dudar. Se gana la confianza de Shijou nuevamente. Le advierte que al dejar la barrera estaría en disputas con la familia, pero eso no le importaba. Se retira de inmediato a ver a su amo. Habla con su amo. Se sentía avergonzado por lo que había hecho y cómo lo había tratado. Quería quedarse a su lado para siempre, pero justo en ese momento Youko entra por la ventana a recuperar su pertenencia. En un cambio de escenario, Keika recuerda una conversación que tuvo con su amo acerca de Youko. Fue la sombra de su padre, siendo el primero en volver un Youma en sombra espiritual. Si lo veía de nuevo,
Debía protegerse o huir si tenía oportunidad. La barrera de los Tanmoku no le afectaba a Youko. Entró fácilmente y comenzó a luchar contra el prota. Mientras tanto, una de las sirvientas le informa a Jimei que Shiyou liberó la barrera de Keika. Luego le informaría a su madre. Ki despierta, intenta proteger a Keika, pero no estaba en condiciones para luchar. Le ordena que ponga a prueba su sombra. Quería saber por qué la protegía tanto. Keika fue llevado a otra barrera. Debía luchar contra sus subordinadas. Kao apareció nuevamente. Keika la ataca desesperadamente, pero Rou-Yoku lo detiene con una sola mano. Ella sería su contrincante. Antes de sufrir la derrota, debía anular el impacto con su amo. El prota se distrae alardeando, pero ella no era tan generosa como Kao. Le corta la mano en un abrir y cerrar de ojos. La ropa no protegería todas las partes de su cuerpo. Rou-Yoku es una espada demoníaca personificada. Podía cortar lo que sea. Su mano había regresado, pero le dolió cuando se la cortó. Insiste en anular el pacto. Por otra parte, Jimei encierra a Shiyou en una habitación. Debía reflexionar lo que había hecho. La dejaría libre en un par de días. Lo deja todo en manos del prota, pero no sabía que estaba recibiendo una paliza, a pesar de tener ropa impregnada con energía espiritual. Mientras tanto, Youko disfruta del combate. Ki no podía hacer nada en su estado. Rou-Yoku comienza a estrangular al prota. Youko la detiene y les ordena descansar. Él sería a cargo. Ki le puso una restricción al prota, porque no podía sentirlo. Sombras y Youmeishis deben compartir sus almas y energía. No podían sobrevivir sin el otro. Sin embargo, su pacto con Ki fue unilateral. Si moría, a su amo no le ocurrirá nada. Intentará provocar al prota, pero este le recuerda que aún seguía con vida luego de que su Youmeishi había muerto. Youko se enoja y le atraviesa el pecho con su mano. Keika estaba al borde de la muerte. Recuerda las palabras de su amo. Su visión se nublaba. Estaba cansado de ser protegido siempre. Quería cumplir las expectativas de su amo. En ese momento sujeta la espada Rakugetsu y se transforma. El espiritista manco, Neijou, hacía temblar a todos de pavor. Ki eligió al prota por esa razón. Le regresa el favor a la subordinada de Youko, cortando su brazo. Su antepasado no odiaba a los Youma, pero servía al mayor de los demonios. Si siguiera con vida, aún los tendría aterrados. Youko sabía que no era rival para él, ya que era su descendiente directo. Se rinde y le da una medicina milagrosa de su clan. Debía dársela a Ki. Le informa que los Tanmoku planeaban derrocar. Si dejaba que algo sucediera, no lo perdonaría. Regresa a la normalidad y le da la medicina a su amo. Hizo efecto de inmediato. Salen de la habitación en silencio y huyen de la mansión. Jimei los espiaba. Le informa a Jiun. Ki no estaba enojado con el prota por lo que había sucedido. Al contrario, le pide disculpa por no protegerlo. La ropa que le dio era para protegerlo de gente como Ritsu. Se dirigen a casa de su maestro. El maestro de Ki era ciego. Fue con él porque necesitaba un favor. Haría un intercambio equivalente. Tenía presente sus enseñanzas, pero quería vencerlo en combate para que pudiera acceder. Se da cuenta que estaba herido. Jamás lo derrotaría en ese estado. Solo podía hacer el intercambio. Debía darle algo de valor, pero no tenía nada en ese momento. Al maestro lo deja ganar en combate. Ki no puede contener el dolor y se desmaya. Más tarde le ordena a su subordinado buscar las medicinas para curarlo de inmediato. Le pregunta qué era lo que quería, ya que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Buscaba información sobre la espada. Había sellado su poder espiritual. La Rakugetsu selló sus poderes. Debía desvanecer su alma. Responde su pregunta. Si quería que lo siguiera ayudando, debía darle algo a cambio. Sabía que el prota era importante, así que decide ir a tener una conversación con él en privado. El maestro lo reta a un duelo. Si ganaba, la victoria sería de Ki. Comienza a atacar. Todos estaban enojados con él por lo que le había hecho a su amo. El prota sujeta su espada y se transforma. Con el único que estaba arrepentido era con su amo. Los demás no le importaban. Ki estaba preocupado por su maestro. Comprueba la fuerza de su sombra. Era asombrosa, pero aún desconocía la magnitud de sus poderes. Keika ganó el combate. El maestro le responde su segunda pregunta. El sello desaparecerá cuando la espada regrese a su vaina. Lo que ocurrió después no lo sabía. Los poderes espirituales de Ki habían desaparecido. Tras ser apuñalado fueron sellados. La espada fue forjada por un artesano obedeciendo la voluntad del cielo. Podía matar Youma y demonios, apaciguar espectros. También podía castigar a los Youmeishi. Si un Youmeishi sucumbiera ante el mal, sellaron sus poderes con la espada. Un tiempo atrás Ki se cortó con ella. Sus poderes se debilitan, pero no los perdió. El prota era el único que podía extraer los poderes de la espada. El forjador de la espada en realidad fue Neijou, también conocido como Shisei. Fue el siervo de Rakugetsu, el primer Youmeishi. El prota al fin comprende por qué había tenido esos sueños extraños. En realidad eran recuerdos de sus antepasados. Rakugetsu se volvió malvado, y para evitar el exterminio del pueblo, al parecer Shisei lo asesinó. Al morir, la espada fue entregada a la familia Tanmoku. Keika quería saber si lo había convertido en su
sombra debido a eso, pero él no lo sabía en ese momento. Ki le dice que la espada nunca tuvo vaina. En un cambio de escena, su maestro conversaba con el subordinado. Le comenta que lo mejor era que no encontrara la vaina, así su pupilo podrá eludir su destino y volver a ser el mismo. Los chicos revisaron en su hogar, también en la tumba de sus padres. No encontraron nada. Ki decide regresar a casa. Mientras tanto, la señora Shito quería hablar con el líder de los Tanmoku. Fue al vestíbulo. Quería presentar sus respetos al amo. Se había enterado que fue lastimado. Jun le dice que su primo estaba guardando reposo. Debía retirarse. Ella les advirtió que la sombra les traería desgracia a la familia. Su amo estaba pagando el precio. Shito le enseña un sello que contenía varios espectros que el amo le pidió exterminar. Sellarlos requirió un gran esfuerzo. Insiste con ver aquí. Dicho sello solo podía contener a los espectros hasta el amanecer. Si son liberados, nadie será capaz de contenerlos. Jun tras recibir las amenazas. Además le menciona que había escuchado el rumor acerca del Youmeishi. Había perdido sus poderes. En ese instante la vieja despierta y hace acto de presencia. Ki se dirigía a la mansión junto a Keika. Quería recuperar sus poderes cuanto antes. Los espectros lo buscarían de asesinar. El prota sugiere que deje su cargo, pero no era tan sencillo. Un sujeto misterioso aparece en medio del camino. La conversación continúa en la mansión Tanmoku. Jun se disculpa con su abuela. No le había informado nada debido a su estado. Le cuenta toda la verdad. La vieja ordena a Ji-mei buscar al líder para comprobar si los rumores acerca de sus poderes eran ciertos. Pero una de las sirvientas le informa que había desaparecido de la mansión. La señora Shito presionaba con los espectros. Jun le pide a su abuela que la convierta en Youmeishi en lugar del amo. Así podría purificar los espectros. La vieja duda por un momento, pero ordena buscar aquí. Debían traerlo antes del amanecer. En un cambio de escena, se puede ver a Ritsu detener el auto de Ki. Al parecer estaba buscando venganza. Solo quedaba una hora para que los espectros fueran desatados. Si el Youmeishi no regresaba para entonces, las cosas se saldrían de control. Shiyou intentaba escapar de la habitación. Mientras tanto, Ritsu había destruido el auto de Ki. Quería asesinarlo aprovechando que estaba débil, pero Keika lo ataca. Había mejorado luego de su último encuentro. Sin embargo, Ritsu iba tras Ki. Logran esquivar su ataque y huyen al bosque. Los estaba provocando. No debía enfrentarlo. Al ser domador, era su enemigo natural. Ki planeaba usar los talismanes. Lo detienen momentáneamente. Ki no tenía más opción que huir. No podía derrotarlo sin sus poderes. Sin embargo, no culpa al prota por lo que estaba sucediendo. Apenas podía permanecer de pie. Mientras tanto, Shiyou decide dejar de actuar como una señorita y mostrar su verdadera personalidad para escapar. Ki le ordena al prota que lo abandone si Ritsu los alcanza. Intenta pedir ayuda, pero se niega. Nadie podía verlo en ese estado. Tras perder sus poderes, sentía que no tenía una razón para vivir. Keika se da cuenta que dependía de eso para sentirse seguro. Al final era un humano como el resto. Le mintió acerca de su muerte. Si mantenía el cordel hecho con su cabello, aunque muera, no desaparecería. Le ordena que se retire. No podía seguir protegiéndolo. Lo libera de su promesa. En ese instante Ritsu los encuentra. Pelearía para proteger a su amo, pero Ki le coloca un talismán en la frente y lo manda a volar. En ese momento tiene recuerdos de sus antepasados. También se separaron. Rangetsu había elegido su muerte a su manera. Se encuentra con Youko en medio del bosque y le pide ayuda. Pero no podía dejar el monte Ura de la familia Tanmoku. No podía ir corriendo. Al llegar con su amo estaría muerto. Yoku le ordena mirar la espada. Esta lo manipulaba con alucinaciones y ya no quería permitirlo, pero estaba equivocado. Las espadas tenían las emociones de sus creadores. Si quería dominar a Rakugetsu, no podía rechazarla. Debía comprenderlos. Keika logra ver los recuerdos de Shishei, el cual fue desterrado por órdenes de su amo al igual que él, y quería que fuera libre y conociera el mundo en su lugar. Neijou forjó la espada a partir de su brazo y no dejó de blandir hasta su muerte. Él solo quería permanecer a su lado. El prota al fin logra comprender los sentimientos de la espada y adopta la forma de su antepasado. Regresa a proteger a su amo. En un cambio de escena se puede ver a Shiyou escapar del almacén. El ruido llegó a oídos de la vieja y le ordena a una de las sirvientas inspeccionar. La señora Shito ya no podía contener el poder de los espectros. Estaban por ser liberados. Intenta engañar a la vieja, pero si dejaba que Jiun hiciera la purificación, era igual que abandonar a Ki. Pero el Youmeishi los abandonó a ellos. Como mínimo debía ser relevado de su cargo. Shiyou escucha la conversación a escondidas. Mientras tanto, la batalla entre el prota y Ritsu comienza. Su poder incrementa colosalmente, pero el domador tenía un as bajo la manga. Usa el tesoro de los Shito, el talismán Kimei. Ningún espíritu podía escapar de su poder. Al recibir un ataque del objeto, Keika tiene recuerdos del pasado. Al parecer, logra ver a unos parientes haciendo un ritual, y todo a su alrededor estaba destruido. Kimei ataca la parte más débil de su corazón, volviendo su marioneta a su presa. Ki, en sus últimos alientos, interrumpe el combate. Ritsu le confiesa al prota que su amo mató a 2 personas importantes para él.
Por esa razón lo odiaba con toda su alma. La disputa continúa en la mansión Tanmoku. La señora Shito no dejaba de hacer comentarios negativos contra el Youmeishi. Además era ilegítimo y acogido. Nunca tuvo que tomar ese lugar. Pero eso lo sabían todos. Todo por culpa de la ramera de los Shinryu. La vieja se enoja al escuchar ese comentario. Le ordena a Jun que la saque de su propiedad de inmediato. La situación estaba por salirse de control y Shiyou muestra la cara ante ellos. Ritsu provoca al prota para que lo ataque. Aprovecha el momento para esquivar y quitarle el cordel. Los tenía bajo control. Usa un hechizo para torturar a Ki con el cordel del prota. No le daría una muerte rápida. Quería que sufriera antes. Por otra parte, Shiyou estaba furiosa con la señora Shito por las cosas que había dicho sobre su prometido. Era una descarada. Todo lo que tenía era gracias a la familia Tanmoku, que siempre los protegió. Pero aún así no aceptaba a su prometido como Youmeishi. El prota no quería ver morir a su amo. Decide sacrificarse para que Ki pueda recuperar sus poderes de Youmeishi. Los espectros comienzan a salir. Jun intenta contenerlos. Su abuela no quería que fuera Youmeishi para evitar que sufriera. Esperaba que viviera una vida normal. Por otra parte, la parte maligna se había apoderado del alma del prota. Ahuyenta a los espectros que estaban por el bosque e intenta estrangular a Ritsu. Pero Ki lo detiene. Intenta recordarle quién era en realidad, pero no logra hacer que cambie de opinión. El día que el prota murió, Ki logró ver a Rakugetsu. Tienen una conversación. Ahí se da cuenta que estaba destinado a sucumbir ante el mal igual que él. Fue sellado por los Jou por generaciones. Al fin había llegado su momento. Luego de que el alma de Keika desapareciera, nadie podría detenerlo. Pero Ki no lo deja. Se encargaría de protegerlo. Hace una apuesta con Rakugetsu. No dejaría que se convierta en espectro por todo un año. Este se ríe y acepta. Quería ver qué tanto podía desafiar la voluntad del cielo. Regresando a la actualidad, el alma corrompida de Keika estaba estrangulando a Ki. La maldad se había apoderado de él. Lo hace a un lado e intenta asesinar a Ritsu. Pero Ki lo atraviesa con la espada. No se da por vencido tan fácilmente. Rakugetsu, apoderado del cuerpo y alma del prota, se ríe de Ki, pero estaba dispuesto a dar su propia vida para recuperar a Keika. Por otra parte, Jun logra purificar los espectros. La señora Shito incita a la vieja para que la nombre como la siguiente Youmeishi. Tenía las cualidades necesarias, pero Shiyou no estaba de acuerdo. Debían esperar el regreso de su prometido. Shiyou muestra una parte de su increíble poder. Si Ki no regresa antes de que salga el sol, ella ofrecería su cuerpo para ser el próximo Youmeishi. Keika le prometió que regresaría con su prometido. Confiaba en él. El alma del prota despierta en un lugar oscuro. Logra ver a sus padres. Estaba confundido. Escucha la voz de su amo, pero Rakugetsu no lo deja tomar el control. Ki logró derrotar su parte maligna, pero se encontraba a punto de desaparecer. Ritsu aprovecha el momento de contraatacar. Toma por sorpresa a Ki. Las cosas se salieron de control, pero en el último instante el prota regresa a la normalidad. Salva a su amo. Humilla a Ritsu. Siempre observó a Ki. Era un humano puro. Se esforzaba por darle todo al mundo, pero nadie se lo recompensaba. Ya estaba cansado de verlo sufrir. Acabaría con todos sus enemigos y los castigaría en su lugar. Era su deber como sombra. El amanecer estaba por llegar a la mansión. Shiyou ya no podía seguir defendiendo a Ki. Jun debía convertirse en la siguiente Youmeishi. Pero justo en ese momento Ritsu se estrella frente a ellas. Finalmente el prota llega junto a Ki de una forma épica a la mansión. Estaba dispuesto a enfrentar a todos los que estuvieran en su contra. La señora Shito queda impactada. Ki le ordena buscar la vaina. Se haría cargo. El prota se retira sin objeción. Antes de llegar a la mansión, Ki le dice que la vaina estaba oculta en la placa. Era el único recuerdo importante de su familia. La había dejado en su cuarto. Todos estaban preocupados por Ki. Les dice que Ritsu los había detenido. Se dan cuenta de la traición de la familia Shito. De pronto los espectros vuelven a moverse. Al parecer los poderes de Jun no fueron suficientes. Debía hacerlo Ki, pero la señora Shito sabía que aún no recuperaba sus poderes. Keika encuentra la placa, la destruye. Dentro de la misma se encontraba la vaina. Los espectros se unifican en uno gigante. La situación se salía de control. Jun usa una barrera para proteger a su familia. Shiyou protege a Ki. Estaba malherido. Si continuaba así, moriría. Intenta ponerle las manos encima a Ki, pero el prota interviene. No era nadie para darle órdenes al líder de los Tanmoku. Había llegado demasiado lejos. Regresa la espada a su vaina al frente de todos. Una luz gigante proveniente de Ki emerge hacia el cielo. Su maestro y Youko logran verla desde lejos. Sonríe satisfactoriamente. La vieja estaba emocionada al presenciar el poder espiritual de su nieto. Ki recupera sus increíbles poderes. Purifica el espectro en un segundo. Incluso el sello se rompe. Los Shitos se disculpan rápidamente. Ki le dice al prota que la reliquia que tenía en su oreja regulaba su poder. Fue piadoso y se contuvo. La señora Shito se arrodilla ante él. Se excusa diciendo que todo fue un malentendido. Más tarde, la vieja los castigó severamente. Luego del combate, el prota acompaña a su amo a la habitación para descansar. Su prometida los ve en una situación comprometedora y se enoja. Por otra parte, Jimei le dice a su madre que lo mejor era dejar las cosas así. Solo cometieron un pequeño error. Debían corregir eso en un futuro y tener
tener cuidado con su sombra, que antes de quedarse dormido le permitió interactuar con el mundo. Así que decide jugar videojuegos con Shiyou. La vida de Joe Keika había cambiado completamente. Se había convertido en la sombra espiritual de Kitan Moku. Aún tenía muchas cosas por descubrir acerca de él, pero rendirse no era una de sus cualidades. Ki ocultaba un terrible secreto. Sabía que no lo perdonaría cuando lo descubriera. El alma de Rakugetsu aún no había desaparecido. Estaba dispuesto a ponerle fin a todo. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta la palabra Spirit en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.